Los periodos vacacionales son comúnmente aprovechados para poder descansar, ya sea de la escuela, trabajo, salir por unos días de la rutina y reponernos. Ya sea si usted sale de viaje o no, prefiera pasarlas en casa conviviendo con familiares, de la forma que decida. Pero, ¿qué me diría usted si yo, el día de hoy, le narro unas experiencias paranormales ocurridas en estos periodos, en los cuales se nos olvida o descartamos que este tipo de eventos nos pueden ocurrir? Pero hoy le vamos a contar algunos que nos han compartido ustedes mismos, así que aprovechando que estamos por aquí, permítanme acompañarlos durante cualquier actividad que estén realizando o pónganse cómodos. Vamos a desconectarnos un ratito del estrés y de la prisa del mundo exterior y mejor, preparen y acompáñenos con la bebida de su preferencia y transportémonos directo a Guerrero, México. Esta noche, Alondra Figueroa nos cuenta esto. En mi familia siempre fui la única hija. Por ello mis papás en muchas salidas que teníamos, si les era posible, me dejaban invitar a nuestras salidas a la hija de una vecina, una señora que era muy amiga de mis papás. Mi relato ocurre en una ocasión en la que estaba justo saliendo de vacaciones. Iba en ese entonces en sexto de primaria junto con Diana, la niña que les cuento. Y mis papás habían planeado junto con los papás de Diana una salida a un balneario. Estos sitios que tienen piscinas, toboganes, canchas de varios deportes, duchas y todo eso. Un lugar para ir a pasar las vacaciones tal cual. Afortunadamente nuestros papás tuvieron la oportunidad de que pudiéramos ir un día miércoles, siendo entre semana un día mucho mejor que ir el fin de semana por el tema de la gente más que nada. Aún así, el balneario no estaba tan vacío, pero sí lo suficiente como para poder estar cómodos. En lo que nuestros papás platicaban, hacían de comer y todo eso, nosotras nos íbamos por ahí a caminar, ir de piscina en piscina, subiendo a los pocos toboganes que había disponibles en ese tiempo. Y es que había un área, la cual era la zona que tenía más toboganes de aquel deportivo. Solo que ese día estaban fuera de servicio. Un área un poco más alejada hacia las orillas, como acostumbraban a distribuirlos en muchos balnearios. Este lugar ya tenía sus años. Lo inauguraron cuando mi mamá apenas era una niña. Así que bueno, era fácil pensar que por el uso de hace tanto tiempo, estas zonas eran frecuentes que las deshabilitaran, ya sea definitivamente por mantenimiento o remodelación. Y justo ahí fue por donde pasamos mi amiga y yo. A nosotras nos encantaba ir a caminar, como les cuento, por todas partes del deportivo. Y ahí, aunque apenas estaba apartada de las demás áreas disponibles, no tenía ningún señalamiento de que no se podía ingresar, pero era claro. Los toboganes sin agua, todo solo, casi que el sonido ni llegaba a esa parte. Entonces, en eso estábamos, recorriendo solo la parte de abajo, ya que subir con todo cerrado hasta la entrada de los toboganes, no, eso ya era mucho. Así que nos conformamos con subirnos a las estructuras, pero en la parte final donde salía el agua y la gente se dejaba caer en la piscina, en la salida del tobogán, vaya. Ahora que lo pienso, me doy cuenta que fue algo bastante descuidado de nuestra parte, ya que sí era riesgoso estar ahí alejados de la gente, donde nos podía pasar algo y sabrá Dios si nos podían ayudar. Pero bueno, supongo que todos tenemos una loca historia para contar de nuestra infancia, que tenga que ver con este tipo de descuidos. Y pues esta es la mía. Estuvimos ahí unos minutos, pero cuando estábamos cerca de las escaleras, que no íbamos a subir, solo pasábamos por ahí, un señor de unos 30 años, con el uniforme de los empleados de ahí, nos vio. Y de una manera amable nos dijo que regresáramos al área permitida, ya que no debíamos estar ahí. Las dos estábamos un poco confundidas. Nos asustó también porque no lo vimos llegar, como si incluso hubiera salido de las malezas que estaban al fondo.
y a pesar de que Diana insistió en que nos dejara caminar por ahí un rato, él se negó. De hecho, hasta le cambió la cara, y en un tono ahora molesto, nos dijo que nos retiráramos para evitar accidentes. Y fue ahí cuando nos fuimos del lugar cabizbajas, tristes, regañadas, y solo veíamos cómo se nos quedaba viendo desde las escaleras del tobogán. Por obvias razones no les comentamos a nuestras madres lo que había pasado, y esperábamos que aquel hombre no les dijera si nos veía con nuestra familia para que nos regañaran ahora ellos, cosa que no pasó. Y total, así se quedó el asunto. Años después, cuando estaba en la preparatoria y estábamos por salir de nuevo de vacaciones, ahora de Semana Santa, Diana y yo, con quien seguía hablando y frecuentando, le comentamos a nuestras madres que si podíamos volver a ese balneario. Y ellas aceptaron, con gusto, y empezamos a planear esas vacaciones. Durante la plática, Diana recordó aquel encuentro, y se los contó a nuestras madres ya más quitada de la pena. Obviamente a ninguna de ellas les causó gracia, pero no terminó ahí. Después las dos cruzaron miradas hasta que mi madre nos contó que esa zona estaba clausurada porque antes de que nosotras naciéramos, un niño lamentablemente perdió la vida ahí, luego de subirse a un tobogán más grande para su edad. Eso es lo único que nos contaron. No nos dieron más detalles. Multaron al establecimiento y lo cerraron en su totalidad debido a la negligencia. Sin embargo, después de unos arreglos entre los dueños, las autoridades y demás, el dueño reabrió el deportivo con esos sobornos, cerrando solamente aquel sitio, esa orilla donde tenían los toboganes, el cual ya no tenían interés en remodelar o abrir para no generar más polémica con eso. No sé si a Diana, pero a mí sí me dio un sentimiento muy raro. Casi creo que entendí el por qué se sentía tan rara esa parte del balneario, sola, descuidada, sin gente, los toboganes y piscinas secas. La madre de mi amiga nos contó que el niño que, pues lamentablemente falleció, era hijo de un trabajador del balneario, un señor que había perdido a su esposa años atrás de eso y solamente tenía a su hijo. Nos contaban que este señor trató de hacer lo posible para que los responsables pagaran las consecuencias, quien lo había dejado subirse a un tobogán que claramente no era para su estatura, edad, pero solamente lo despidieron y tacharon de loco al rechazar una cantidad de dinero que le fue ofrecida de manera como si fuera una compensación. Y dicen, esto no es una leyenda, es un hecho, que una noche decidió regresar a ese lugar mal, con unas bebidas encima y otras sustancias, según decían, y terminó con su vida ahí mismo, colgado debajo de las escaleras de ese tobogán. Sin embargo, esta noticia no fue tan sonada debido a que se encargaron de no darle mucha difusión, nuevamente apelando a la impunidad. Mucha gente ni se enteró. Diana, me acuerdo que sacó su teléfono y comenzó a buscar la noticia, a ver si alguien la había publicado en internet. Estamos hablando de hace un buen tiempo, la página con la noticia, la cual sí tardó algo en encontrarla. Ya se veía muy antigua, de esas que se habrán creado cuando el internet apenas estaba en pañales. Y la nota, al ser tan antigua, solo era una recopilación de un artículo que en algún momento fue publicado en el periódico, por lo que eran imágenes escaneadas de ahí. Y esa página actualmente ya no existe, pero Diana sí guardó las capturas. Cuando la vio, yo estaba sentada a su lado. No veía su teléfono, pero sí noté cómo le fue cambiando la cara tan drástico. Tartamudeaba diciendo que el señor, volteando el teléfono hacia su mamá, mostrándoselo. Su mamá le preguntaba que qué tenía el señor. Sí, era el que tristemente se había quitado la vida, pero que qué le pasaba a ella. Ella me lo mostró y, al verlo, supe por qué se había puesto así.
El hombre en la fotografía, una imagen en formato como de pasaporte, solo de su cara y el cuello de la camisa. Era quien habíamos visto esa tarde en el balneario, pidiéndonos que nos fuéramos de esa área. Si bien yo no me puse como Diana, sí me dio miedo. Me puse nerviosa y le dije a la mamá de Diana y a la mía que ese señor era el que habíamos visto en aquella ocasión, el que les habíamos contado. Nuestras mamás, supongo que sin poder negar lo que habíamos visto, solo nos dijeron que no debíamos asustarnos, él de alguna manera nos había protegido, nos había sacado de ahí por algo. Al día de hoy yo recuerdo tan frío ese lugar y encima el haber visto a ese hombre. Después de esas vacaciones y nunca más, volvimos a ir ahí. Sí, tal vez nos había prevenido de alguna manera ese encuentro, pero yo no dejaba de pensar que esa persona ya no era nadie de este mundo. La fotografía del hombre, el de este relato, nos fue compartida en este mismo correo, una que no podemos mostrar por respeto a esta persona que sufrió una injusticia, pero sepan que sí, la nota es real. La pude leer y ver con claridad la fotografía. Pero díganos usted, ¿le seguiría dando miedo el saber que alguien que dejó este mundo, sí, se le manifestó, pero no para causarle miedo, sino para quizás evitar que algo malo le pase? Coméntenos en lo que nos vamos ahora con Miriam Saldívar, quien esta noche nos cuenta esto. El año pasado, junto con mis amigos con quienes acostumbrábamos a salir de vacaciones al menos una vez por año, fuimos a Oaxaca, precisamente a la playa. Mazunte es a donde fuimos. En esa ocasión nos hospedamos en un Airbnb cerca de ahí. Sinceramente, sí nos tomó por sorpresa el bajo costo que tenía, considerando la zona, lo bonito de la casa, así que tomamos esa opción. Cuando llegamos nos sorprendimos aún más. La casa, a diferencia de las fotografías mostradas en la aplicación, era más grande a como se veía. En esa ocasión solo éramos 3 amigos más y yo. De hecho, la casa tenía otras 2 habitaciones más que no se mencionaban en la publicación. No era queja, al contrario, eso era bueno, por lo que nos tocó una habitación para cada quien y sobraba una. La colonia en donde estaba ubicada era de lo más tranquila, no había mucho movimiento de gente, autos y todo eso, como nos había pasado en alguna otra ocasión. Y en eso estábamos viendo el lugar, acomodándonos, cuando uno de mis amigos, desde el segundo piso en la habitación que sobraba, nos llamó. Llegamos, entramos y la habitación, la verdad, era como las demás, amueblada. Pero detrás de un ropero había una puerta, una que era como si estuviera sellada. Era de madera, pero parecía estar el marco unido con el concreto, no se podía abrir. Y sinceramente tampoco lo intentamos, luego de ver que ni la perilla giraba, por lo que entendimos que tal vez era una bodega o un cuarto que se terminó tapando por alguna razón. Así que nos fuimos de ahí. Total, esa habitación nadie la quiso. La primera noche que estuvimos ahí, de lo mejor, todo bien, de maravilla. Y no voy a contarles todo lo que hicimos durante el día porque no viene al caso. Pero al día siguiente, cuando fuimos a comer a un restaurante de mariscos en la playa, conocimos a un grupo de chicas y chicos quienes vivían ahí en Oaxaca, muy agradables. Hablamos por un buen rato y terminaron invitándonos a una fiesta por la noche. No era tan lejos de donde rentábamos, entonces nos quedaba perfecto para ir. En la fiesta me hice amiga de una chica en particular, ya que su familia era originaria de Puebla, de donde somos nosotros. Y bueno, entre pláticas, la fiesta, hablamos también del lugar donde nos estábamos hospedando. Le conté, describí la casa y a ella le cambió un poco la cara. Me dio más detalles de la propiedad, el color, tipo de fachada, todo.
como para confirmar que si estábamos hablando las dos de la misma. Y sí, todo coincidía. Se lo dije y ella me comentó. Ah, sí, ya sé cuál es. Mira, no es para asustarte. Es para cualquier cosa. Igual van a estar todo el tiempo afuera, ¿no? Pero si llegan a necesitar algo, llámenos. Déjame te doy mi número. Yo le pregunté que por qué, cómo que asustarme. Perdón, sí, es que solo he escuchado que cuentan ahí en la colonia donde están, que en esa casa la gente simplemente no renta ahí. Tampoco se vende porque dicen que los espantan. La verdad, solo le dije que estaríamos atentos y no quise engancharme con ese tema. Estaríamos ahí menos de una semana, entonces no habría problema con eso. Aparte, era cierto, estaríamos solo la noche por ahí para dormir. Igual y por si las dudas, nuestros familiares tenían los datos del sitio donde nos hospedábamos. Así que no tenía caso preocuparnos de más por ese tema. Regresamos como a eso de las 3 de la mañana a la casa. Lo que había platicado con aquella chica no se los había contado a los demás. De hecho, con el tema de la fiesta ni me acordaba. Y justo cuando uno de mis amigos introdujo la llave en la puerta para abrir, escuchamos que del otro lado, en el interior de la casa, unos pasos tan pero tan pesados estaban corriendo. Mi amigo abre la puerta, entramos, enciende la luz rápido para ver quién había entrado a la casa. Y esos pasos todos escuchamos cómo iban corriendo hacia el segundo piso, subiendo escalón por escalón. No sé por qué tomamos la decisión de subir los cuatro, aun con el peligro que pudiera representar el hecho de que alguien con malas intenciones hubiera entrado. Pero supongo que nos queríamos cuidar entre todos. Cuando llegamos corriendo a la parte de arriba, habíamos escuchado muy bien que esos pasos tan raros y fuertes, pesados, porque era como si de verdad alguien que pesara demasiado estuviera corriendo y recorrido todo un pasillo hasta llegar al fondo, a esa habitación que sobró, la de la puerta atrás del mueble. Llegamos ahí, mi amigo tocó la puerta de la habitación, no la abrió, tocaba y preguntaba sosteniendo la perilla, que quién estaba dentro, que ya venía la policía, porque otra de mis amigas estaba en eso al teléfono. Del otro lado no se escuchaba nada. Mi amigo sigue preguntando sin que nadie le respondiera y fue cuando giró la perilla para entrar, que antes de que pudiera abrir la puerta, dentro de esa habitación, los cuatro, escuchamos un gruñido tan feo que retrocedimos, tomamos nuestras cosas lo más rápido que pudimos y salimos de ahí, esperando a la policía afuera de la casa. Pero la policía nunca llegó, por lo que nos hospedamos en un hotel esa noche, sin saber qué decirnos, qué pensar. Pero sí era seguro que teníamos miedo, algo raro había pasado. Al día siguiente hablamos con el dueño de esa casa, a quien le habíamos rentado, solo que él, al cuestionarle sobre todo, nos daba respuestas tan ambiguas, nos decía que no sabía nada de eso y nos desviaba el tema también, diciéndonos que nos regresaría el dinero de los días que restaban, aparte de regalarnos boletos para un festival que habría en unos meses. El señor en todo momento se apresuraba en colgar la llamada y evitar las preguntas, el tema de la policía y eso, usando de excusa que estaba por entrar a una junta. Y bueno, terminó colgando la llamada. Entramos a la aplicación para hacer un reporte y ver qué nos podían solucionar. Pero la publicación de esa casa ya no estaba. No aparecía ni en nuestras reservaciones. Por último, y para ahorrarles muchas cosas que nos platicaron, para no extender tanto mi relato, los chicos de la fiesta a quienes vimos ese día por la tarde, luego de que le llamara a la chica para contarle todo, ella nos dijo junto a sus otros amigos, confirmándonos que sí, en esa casa han pasado cosas, se cuenta,
Nadie sabe bien qué es lo que asusta a la gente, pero que antes de ser usada esa casa para rentarla a la gente que viene de turista, había estado abandonada muchos años, y dentro, durante ese tiempo, habían hecho todo tipo de rituales, nada buenos por supuesto. Por eso la gente supone que comenzaron a pasar este tipo de cosas, que quizás, a raíz de todo eso, algo se quedó ahí. ¿Usted qué cree que haya sido eso que escucharon? ¿Realmente habrá algo que se quedó de todo lo que cuentan que hacían antes en esa casa? Piénselo, en lo que nos vamos directo a Nayarit, México, desde donde Luisa Robledo nos cuenta esto. Recuerdo que cuando era niña, por un programa que vi alguna vez en la televisión, buscando luego un poco en internet, me llamó mucho la atención el tema de los elfos. En mi ciudad no había cómo conseguir uno, limitándome, claro, a pedírselo de regalo a mi madre, quien siempre me dijo que no, nunca le gustaron. Y pasando el tiempo, una tía con quien me llevaba muy bien nos había contado que iría de vacaciones a la Ciudad de México. Hablando con ella sin que mi madre estuviera presente, le había contado sobre los elfos y sí, a sus espaldas le había preguntado si era posible me podría regalar uno. Pasaron unas semanas, ella regresó de su viaje y para mi sorpresa cuando nos visitó llegó a mi habitación para mostrarme que me había traído uno. Yo estaba fascinada con él. Era uno que tenía la cara color verde, sonreía, la nariz muy larga, un vestidito en varios tonos de azul, zapatitos, arreglos de color oro. Y mi tía me contaba que tenía que darle de comer, dejarle dulces y demás. Que yo le dije que no le comentara nada a mi madre, pero ella igual sabía que esto sería un secreto entre las dos, que no debíamos decirle ni ella ni yo nada a mi mamá. Avanzaron los meses y me acuerdo que pasaba mucho tiempo con él. Nunca le faltaban sus dulces que le dejaba por las noches, platicaba con él y todo eso. Y de repente como que se me fue bajando la emoción y cada vez era menos que le dejaba los dulces, a veces me acordaba y otras veces no. En vacaciones de Semana Santa vino mi tía a visitarnos de nuevo. Convivimos con la familia y más tarde fuimos a mi cuarto solas. Me pidió que le enseñara el elfo que me había regalado. Lo saqué de un cajón donde lo tenía escondido y mi tía, al verlo, me preguntó confundida: «Oye, mija, ¿a poco es este el que te regalé?». Le respondí que sí, era ese, no podía comprar otro. Y ella me dice que no le recordaba la cara así. Mi tía tenía razón. El elfo tenía el rostro como si estuviera muy enojado. Supongo que por haber convivido día a día con él, no había notado eso hasta que ella me lo hizo ver. Me dijo que no podía estar así, que era malo e imposible que le cambiara la cara. En eso me pregunta también que si me podía ver la espalda, las piernas. Le digo que sí. Me doy la vuelta, ella me levanta un poco la blusa, me toca la espalda baja. Y me duele de repente, como si me hubieran picado con algo puntiagudo pero muy pequeño. «Mija, traes rasguños en la espalda, ¿ya te viste?». Claro que yo no sabía. Y de hecho yo ni había sentido eso en mi espalda. Y ahora que me había tocado donde tenía los rasguños, no dejaba de sentir ese dolor. Ella lo tomó, lo guardó en su bolsa y, a partir de ese día, no lo volví a ver. Me dijo que ese elfo se había enojado conmigo e iba a estarme lastimando no sé hasta qué punto. Por ello mejor lo tomó y lo dejó quién sabe dónde o qué le hizo. Yo nunca le quise preguntar. Cuéntenos, ¿usted tendría uno en casa? O si ha tenido, ¿cómo le ha ido? Sería muy interesante aprender sobre eso, así que los leemos. ¿Sabía que existe en Nuevo León una iglesia donde un sacerdote
se arrebató la vida ahí dentro. Después de ese suceso, todo cambió en ese sitio. Principalmente quedó abandonada y nosotros pudimos visitarla y recorrerla por completo. Les dejaremos el enlace en el primer comentario y la historia completa también se las contaremos por allá. Espero puedan acompañarnos por allá también, ya que es un contenido que hacemos con todo el cariño del mundo para ustedes, así como también puedan comentarnos qué podríamos mejorar por allá. Nos leemos en aquel canal. Gracias. Y si ustedes han tenido alguna experiencia paranormal, por favor escríbanos a través de la página de Facebook, el correo electrónico o nuestra cuenta de Instagram que dejamos como siempre en la descripción y en el comentario fijado. Gracias de antemano. Y sin más por agregar, les mando un muy fuerte abrazo. Nos vemos en el próximo video. Y el último en salir, por favor, apague las luces y cierre las puertas del mausoleo. Buenas noches.